Bueno, muchas gracias por invitarme para dar una charla en el día de hoy. Y bueno, ya me ha presentado Alejandro, así que poco más puedo decir. Y hoy pues yo venía a hablaros un poco de nuevas tecnologías, como la temática de hoy va sobre pistacho y almendro. Voy a presentar unos trabajos realizados en pistacho y bueno, un poco de introducción sobre sensórica en campo. Para ello me gustaría en primer lugar definir un poco lo que es la agricultura de precisión, que básicamente es la utilización de tecnologías como el GPS, los sensores y el análisis de datos para optimizar las prácticas agrícolas y los insumos, como agua, fertilizantes, etcétera, en este caso en el campo. Me gustaría remarcar que no son herramientas que funcionen por sí solas, sino que necesitan de una ayuda para poder gestionar el cultivo. A su vez, como todo en esta vida, pues tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de la utilización o la aplicación de la agricultura de precisión sería la optimización del riego y la fertilización, hacer un monitoreo en tiempo real para evitar ciertos problemas en nuestro cultivo. Cierto es que muchas veces todos esos sensores pues, nos permiten evaluar si la planta está recibiendo agua o no, aunque, bueno, aunque quizás no podamos regarla por tema de dotación hídrica. Pero bueno, con esta gestión y este uso de sensores nos puede dar lugar a un aumento de la productividad y a unas prácticas más sostenibles, ya que podíamos reducir pues, los insumos aplicados. Como desventajas, pues es cierto que necesita un coste inicial en algunas ocasiones elevado, una inversión por parte del agricultor, la cooperativa o lo que sea, especialmente en sensores de alto coste, como puede ser el dron de última generación que se os pueda ocurrir o los sensores más caros que pueda haber en el mercado. Requieren de un mantenimiento constante y problemas de conectividad en las áreas rurales, que todos los hemos sufrido. Y, por último, requieren una curva de aprendizaje, que no es simplemente, como he dicho antes, ponerlos y ya está, ya empiezan a funcionar. Es cierto que en un futuro se quieren paliar estas desventajas mediante avances tecnológicos, obteniendo pues, sensores más fáciles de utilizar, más económicos, más pequeños y manejables, para que nos entendamos, también con ayuda de la inteligencia artificial, que puedan ser más autónomos, que se puedan conectar entre sí y que podamos así pues, disminuir ese requerimiento de curva de aprendizaje. Para ello, en cuanto a sensores, me gustaría dividirlo en dos tipos, lo que requieren contacto y lo que no. Dentro de los que no requerirían contacto, se denomina esta área de estudio propiamente como teledetección o su terminología en inglés, remote sensing, que básicamente es la técnica de adquisición de datos objetivos, porque al final lo está tomando un aparato, no nosotros, a una distancia, como he dicho, sin contacto, que no constituirían una destrucción o afectarían a nuestro cultivo, por lo que sería perfecto para esa agricultura de precisión. En este caso, el sensor puede recoger diversa información espectral en función de la longitud de la onda y puede estar montado pues, en un satélite, en aviones, drones o mismamente las personas que estemos en el campo, como con el uso pues, de equipamientos más portables como pistolas térmicas. Para ello, para explicar brevemente en qué se basaría esa evaluación, pues cuando una hoja está sana, estresada o muerta, hay diferencia en las longitudes de onda que absorbe o refleja. Y en base a eso, o esa información, pues se han creado distintos índices de vegetación que nos permiten evaluar el estado de nuestro cultivo, como el más comúnmente utilizado, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, en el cual se evalúa pues, dentro del espectro visible la banda del rojo y el infrarrojo cercano,
que bueno, simplemente es una grafiquilla de cómo normalmente en los cultivos, a medida, pues en el caso de pistacho, pues como cuando aumenta el canopy o las hojas, pues este índice se correlaciona y aumenta a su vez, indicándonos una mayor vegetación sana o no. En cuanto a sensores con contacto, pues a su vez los he querido dividir en dos tipos de datos que podemos obtener. Los que estarían relacionados con medidas más abióticas, todo aquello que nos definiría el clima en el que está nuestro cultivo o las condiciones climáticas, como la temperatura, humedad, la conductividad eléctrica o incluso el riego que estemos aplicando. En cuanto a las medidas bióticas, nos darían mayor información sobre el desarrollo de la planta, en las que podemos evaluar la fotosíntesis, si está estresado o no, mediante distintos sensores para medir la clorofila, la transpiración de la planta mediante porómetro o incluso el crecimiento mediante los anillos, los dendrómetros o algún sensor de ese estilo que nos permitiría evaluar el crecimiento del tronco de nuestro árbol. Bueno, en el caso de estudio que me gustaría hablar hoy sería centrarnos en la teledetección, que como he dicho antes sería una evaluación sin contacto. Podría ser mediante satélite o a nivel de parcela, pero en este caso nos centraremos en nivel de parcela, ya que es cierto que aunque lleva un mayor coste, estas técnicas tienen mayor resolución, ya que en el satélite al final pues estamos hablando de una mayor distancia. Para ello tendremos, o el flujo de trabajo será obtener la información, las imágenes, hacer un procesamiento adecuado de las imágenes mediante software especializado y luego pues una interpretación de los mismos. Uno de los casos de estudios sería, por ejemplo, de una parcela, bueno, en el sur de Valladolid, de trabajos con unos compañeros del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y en el cual tendríamos dos parcelas con distintas dotaciones hídricas y se utilizó una cámara hiperespectral que mide pues, de lo que más podamos medir de la longitud de onda, que dentro de lo que cabe era de bajo coste, puesto que estas tecnologías, es decir, que son bastante caras. Y bueno, tomamos muestras de distintos árboles y luego mediante modelos de Machine Learning o aprendizaje automático con distintos modelos, evaluamos la signatura espectral de los pistachos y pudimos ver que, por ejemplo, con los resultados obtenidos podíamos decir casi con un 94% de seguridad de dónde procedían esos pistachos. Incluso con un 92% podíamos predecir o asegurar la dotación hídrica que se había aplicado. Y a su vez, no sé si se verá muy bien, hicimos también una evaluación como tomamos datos de rendimiento en campo, de calidad y otros parámetros, si con esta tecnología o esta herramienta podríamos predecirlos. Y en el caso del rendimiento llegamos a tener una correlación casi de un 90%. En la misma parcela también, bueno, en las mismas parcelas realizamos también unos vuelos con dron en distintos momentos del desarrollo del cultivo, uno más cuando era el llenado de grano y luego otro próximo al momento de cosecha. Y en ello, bueno, tras distintos análisis de la imagen, sacamos o evaluamos distintos índices de vegetación, como, bueno, que ya he comentado, el de... que se me ha ido la voz un momento, perdón. El de NDVI y luego también otros relacionados, por ejemplo, con el consumo de agua y nitrógeno, el contenido de clorofilas o incluso otro de los más comúnmente usados, el Crop Water Stress Index, que está relacionado con la transpiración de la planta, si está más o menos estresada. Se me ha olvidado decir que el sensor que utilizamos acoplado al dron era una cámara multiespectral que también nos permitía medir el térmico, por ello pudimos calcular ese índice. Y bueno, esto sería una matriz de correlación entre distintos parámetros que evaluamos, como fueron, por ejemplo,
rendimiento, el porcentaje de abiertos, cerrados, vanos, la calidad nutricional, incluso los ácidos grasos obtenidos. Y con estos dos momentos y estos parámetros, pues nos salían que tenía, bueno, esto sería una correlación de positiva o negativa y los asteriscos indicarían lo que estaría muy correlacionado, para que nos entendamos. Y bueno, resultó que el índice que os comentaba resultó especialmente eficaz para evaluar el estrés hídrico y predecir incluso algunos parámetros como el contenido de ácidos grasos. Bueno, por último, quería remarcar que no siempre es necesario invertir en grandes tecnologías, siempre y cuando sepas cómo evaluar o tratar tus datos, por así decirlo, con esa curva de aprendizaje. Por ejemplo, este vídeo, que es tomado de un almendro, lo realicé yo misma con mi móvil, que no es de última generación, es decir, no voy a decir la marca, pero no es el más caro del mercado. Y con ello, siguiendo un protocolo muy sencillo, tomé el vídeo y después con un posterior análisis fotogramétrico, pues obtuvimos un modelo 3D del árbol. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues esto nos puede servir para tomar medidas más objetivas, como realmente, si tenemos una referencia, evaluar la copa de nuestro árbol, o incluso, en este caso, que tenía relación con un conteo de flores para evaluar la floración, pues esto nos puede ayudar a decir, bueno, yo he contado las mismas flores o no que mi compañero, o cuántos son los que realmente tiene el árbol. Y como he dicho al principio, ayudarnos a tomar unas medidas más objetivas. En el segundo caso, esto es de la finca Entre Sierra, también pues, era por mostrar que, a diferencia de los otros casos, eran imágenes tomadas desde arriba, en las que muchas veces no se puede tener toda la información, en el caso de leñoso, porque solo cubres, por así decirlo, la parte cenital, no puedes llegar a evaluar toda la copa del árbol o el tronco, ¿no? Entonces, bueno, pues que también estamos trabajando en distintos modelos 3D que se puedan evaluar en mayor conjunto o todo el árbol en sí. Y bueno, por último, solo quería decir una frase, que la sensórica en campo supone una herramienta para optimizar la producción, permitiendo así un manejo más eficiente de los recursos. Y bueno, citando a Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, para que nos entendamos, lo que me parece una frase muy interesante, que comenta que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, lo que nos lleva pues, a una monitorización mediante el uso de sensórica en campo, puesto que si no podemos medir, no vamos a poder definir lo que estamos viendo y, por tanto, no lo vamos a poder mejorar. Y muchas gracias por vuestra atención.